much. Muy bien, pues muchísimas gracias. En primer lugar, muchas gracias por su invitación. Y también por darme una segunda oportunidad de estar con ustedes dentro del mercado mexicano. Es un verdadero placer estar con ustedes. Me dieron la invitación por segunda vez, así es que para continuar con esta plática que di hace algunos meses. Bueno, pues ahorita estoy en Europa, en el centro de Europa. Y una vez más, as it was mentioned already, corrugated board defects. You need to know them to avoid them. Vamos a hablar sobre los efectos del corrugado y cómo evitarlos. Vamos a iniciar. Voy a tratar de manejar bien nuestro tiempo. Van a ser unos 45 minutos. Y tengo más de 60 láminas, pero no se preocupen, voy a saltarme algunas y me voy a concentrar en los temas más importantes para transmitirles el mensaje lo más claro posible. Asimismo, como anteriormente, la presentación va a poder ser compartida con ustedes. No estoy muy seguro si es a través de Amexicor o a través de Lola o a través de Norma. Sin embargo, la presentación estará a su disposición. Bien, es sumamente interesante ver cuántos participantes hay el día de hoy después de esta crisis de COVID, que por supuesto no ha concluido. Pero después de la peor parte de la pandemia, hay muchas personas que empezaron a dejar de asistir a los seminarios en línea. Pero yo creo que hay un grupo bastante numeroso aquí en México, así es que es un gran placer estar con ustedes. Yo ya no me voy a presentar porque ya me presentó Jimena, Norma y Lola. Y también se mencionó mi libro. Y sí, estoy orgulloso de él y acabo de empezar a preparar el segundo libro que se va a concentrar justamente en el tema que vamos a tocar el día de hoy. Va a ser un libro sobre los defectos en el cartón corrugado y será como una segunda parte del libro, sencillamente para saber cuáles son aquellos problemas que he encontrado a lo largo de mi carrera profesional. Van a ver como unos 200 casos de estudio en este segundo libro. Bien, ¿cuál es el contenido de nuestra plática el día de hoy? En primer lugar, vamos a ver una muy breve introducción sobre las tendencias en el mercado, sobre los efectos en el cartón, y después me voy a concentrar en las tres Cs, en el agrietamiento, en los pliegues del cartón corrugado, en el agrietamiento del papel y el cartón durante el proceso de corte, y vamos a hablar también sobre las solapas de las cajas y el engomado de las mismas. Bien. Esta información la muestro siempre a donde doy presentaciones porque se basa en distintos estudios. La mayoría de las tendencias del mercado muestran lo mismo. Las más fuertes son las de sostenibilidad y la de digitalización. Es una mega tendencia. Está presente en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional también. Bueno, al hacer la introducción a este seminario de defectos en el cartón corrugado, antes de la digitalización a un nivel más avanzado nos concentrábamos mucho en las corrugadoras, en los algoritmos, en el aspecto técnico de la maquinaria. Y de cualquier forma, siempre es muy bueno conocer los principios fundamentales, lo básico de los defectos en el cartón corrugado. Probablemente ustedes ya han asistido anteriormente a alguno de mis webinarios o seminarios y como saben bien, he dado la misma opinión durante los últimos 20 años. La producción de cartón y de cajas de cartón están cambiando. Es decir, el negocio del corrugado
las corrugadoras están siguiendo las tendencias de la fabricación del papel, siguen lo que hacen las máquinas de papel. Esta lámina tiene la intención de expresar eso. Las máquinas de papel se hacen más anchas, más de 10 metros. La velocidad de diseño es actualmente más de 2,000 metros por minuto. Y lo mismo con las corrugadoras. También se están haciendo cada vez más anchas. La área máxima es de 3.35 metros y también la velocidad está a más de 500 metros por minuto, la velocidad de diseño de las nuevas corrugadoras. Y las máquinas de papel están concentrándose en papeles de peso ligero y también las nuevas corrugadoras. En la mayoría de los casos se concentran en los perfiles de aflautado más ligeros para obtener el máximo desempeño. Y también existe un área de los sistemas de control de calidad, los sistemas electrónicos, los sensores, que también los corrugadores están siguiendo las mismas líneas que las máquinas de papel. No obstante, todavía debemos considerar la digitalización un poquito rezagada en el ámbito de las corrugadoras, a diferencia de las máquinas de papel. Un ejemplo que viene de la fabricación del papel, de las máquinas de papel. Yo lo llamo fabricación de papel 4.0, la revolución 4.0 en fabricación de papel. Este es el número que le dan a las industrias, ya saben, 2.0, 3.0 y la más avanzada 4.0, en donde los sistemas están mejorando la producción en sí. 4.0 significa que los algoritmos están ahí, las técnicas y los sistemas existen en las máquinas guiando los procesos. Y aquí hay un ejemplo de una máquina de fabricación de papel, algo que llamamos sensores suaves. Por la parte superior podemos ver la forma tradicional de correr pruebas en el papel. Y en la máquina de papel tenemos ejemplos de muestras del papel, los enviamos al laboratorio y ahí se revisan los parámetros más importantes, como por ejemplo la prueba de la compresión en corto, la prueba de resistencia al estivado, la prueba de aplastamiento en cajas, etcétera. Y es importante tomar bien estas muestras para que los resultados sean los correctos y dar tiempo. Pasan unas 2 horas después de que los operadores reciben la información sobre lo que se está fabricando y sus parámetros de calidad. A partir de ahí pueden empezar a hacer sus correcciones. Después de 2 horas pueden empezar a corregir. Pero con los sensores suaves, el parámetro más importante, como por ejemplo la prueba de la compresión y el reventón, se predicen en línea y los resultados del laboratorio se retroalimentan directamente. Es una entrada para este algoritmo. Y por eso llamamos a la fabricación del papel 4.0, por esos parámetros ya se puede predecir en línea y se puede gestionar también en línea conforme la información está entrando a formar parte de los algoritmos. El algoritmo continuamente está mejorando o está prediciendo la forma de tener una mejor producción. Así es que ya no se tiene que tener un tiempo de espera para hacer correcciones o para tomar decisiones sobre el proceso. Y asimismo, la siguiente lámina está considerando esta nomenclatura 4.0, de 1.0 a 4.0. Puse un círculo anaranjado hablando sobre los corrugados, el cartón corrugado, en medio de 2.0 y 3.0, y el verde, que es la fabricación de papel entre 3 y 4. Esto significa para mí que las máquinas de papel, en el caso de estas técnicas avanzadas y digitalización avanzada, son o están en una trayectoria más rápida hacia la industria 4.0, mientras que las corrugadoras están todavía en la etapa de la industria 3.0. Sí, un poquito rezagados. Y esto es lo que siempre he dicho, que los corrugadores siempre siguen las tendencias de las máquinas de fabricación de papel. Y bien, vamos ahora a hablar sobre los defectos del cartón, que es el tema principal. Si ustedes recuerdan, en la primera parte, hace un año,
Estuve hablándoles sobre los efectos del cartón corrugado, como el ampollamiento, las burbujas, el efecto de lavadero. Platiqué con ustedes también sobre el pandeo, el alabeo, hacia arriba, hacia abajo, en diagonal, ese alabeo, y el encogimiento del papel, en fin. En la parte 2 nos vamos a concentrar, como ya les he dicho, en el agrietamiento, en las solapas y el engomado, en la deslaminación, etcétera. Parte 2. Únicamente vamos a hablar sobre ciertos defectos de cartón. La temperatura y la humedad. Todos nosotros sabemos producir cartón corrugado y cajas. Sabemos muy bien que la temperatura y la humedad son muy importantes, pero los efectos a los cuales nos vamos a referir hoy van a tocar brevemente el tema de temperatura y humedad, pero también se ven afectados por los parámetros de ajuste del proceso, cuánta goma ponen, cuando se doblan las cajas, cómo se hace, y la tensión del papel. Asimismo, hay algunos defectos que van a estar relacionados con el tipo de papel, con la materia prima, la sustancia, el gramaje, la máquina en sí de papel, el acabado de la superficie del papel, tiene calandreado, no tiene calandreado, tiene recubrimiento, está sin recubrir, en fin, y el equipo, los elementos para hacer los dobleces, y también para el corrugador, no solo para el papel, el tipo de cuchillas, la calidad, el tipo de esas cuchillas de corte. Estos procesos de corte también son esenciales, sobre todo cuando se trabaja con las fibras recicladas, y depende mucho de la calidad del papel. Y sabemos que este va bajando, se va degradando. Vamos a hacer algunas recomendaciones que probablemente no es solamente de Mondi, sino de otros fabricantes de papel que dan esta serie de recomendaciones de tipo general, los tipos de temperatura que debemos manejar en el corrugador. Siempre decimos, mantén la temperatura por debajo de 100 grados centígrados, no importa en qué parte, mantén el liner entre 60 y 80, el aflautado por debajo de 60, etcétera. Estas son las recomendaciones de tipo general. Les puse información también aquí abajo. Una temperatura demasiado alta en la absorción de la goma puede crear enlaces internos debilitados entre las capas de papel. Como bien sabemos, la mayoría de los papeles que utilizamos para el cartón corrugado es de 2 capas. Incluso hoy en día tenemos hasta de 3 capas, pero la mayoría de los casos es papel de 2 capas, y cuando las temperaturas son demasiado elevadas o la absorción de la goma es demasiado profunda, esto hace un debilitamiento del enlace o la aglutinación interna del papel, el engomado interno del papel. Perdón, Marek. Sí, dime. Sorry, Marek. Just one minute, because some of our clients are wondering how to change it to the... Un minuto nada más, porque algunos de nuestros clientes no saben cómo hacer el cambio a la traducción. Amigos, en su pantalla, para quienes no han encontrado, hay un pequeño icono en forma de globo terráqueo, que es el que hay que dar. Okay. So it means I could be slower, yeah? I could be... es el que puede, si ustedes dan clic a ese icono, pueden cambiar de inglés a español, y entonces en el español pueden escuchar a nuestra traductora simultánea que está haciendo la traducción. Déjenos saber si siguen teniendo problemas. Sorry, Marek, I was just asking the clients to change to Spanish. Okay, thank you. Ya podemos seguir, ¿verdad? Bien. Muy bien. Entonces, no solamente la humedad y la temperatura son importantes, sino también les decía que los parámetros de ajuste del proceso, el tipo de papel y el equipo. En el caso del papel, muy brevemente, tenemos papel completamente virgen, como los craft liners, cara blanca, blanqueado, de cara café, que puede ser completamente virgen, o de fibras recicladas. O también tenemos
los papeles híbridos. Mondi tiene es muy buen ejemplo porque produce estos liners de cara superior de Kraft, de la versión liner del fondo completamente reciclado y Kraft en el top liner, y también papeles completamente reciclados como los test liners y diferentes materiales, completamente virgen, parcialmente virgen o parcialmente reciclado o completamente reciclado. Y bueno, pues es muy bueno conocer todos estos parámetros básicos del papel precisamente por eso, porque hay una gran variedad de los mismos. Cuando hagamos las consideraciones sobre los efectos del cartón corrugado, hay que considerar las bases. Hay muchas nuevas materias que consideramos como sustancias actualmente. Entonces, bueno, eso fue un breve resumen. Vamos a continuar con lo básico, con lo más sencillo. Cuando analizamos los efectos del cartón, es muy bueno considerar la teoría del adhesivo o de la goma en mente. La aplicación del adhesivo, cuando se pone la parte superior del aflautado y la temperatura en el área de pegado se eleva por arriba del punto de gel. El siguiente punto importante es cuando el almidón empieza a gelificarse, que se vuelve pegajoso y deja de penetrar en el papel. Existe entonces esta correlación entre la temperatura del papel y la absorción de la goma. Qué tan profundamente se absorbe la goma. Por supuesto, también hemos mostrado aquí en la parte inferior de la pantalla las bases de cómo se está absorbiendo el adhesivo para no formar arrugas, para no tocar la parte de engomado interno del papel. Supongo que alcanzan a ver mi puntero, ¿verdad? Cuando los estoy mostrando. Y, por ejemplo, aquí en el single phaser, la goma penetró demasiado profundamente en el papel, en el liner interno, y está tocando este área de adhesión entre la parte superior y la parte del fondo, y esto hace que se debilite. Aquí, en el lado contrario, tenemos lo mismo. En la de doble respaldo o en la doble backer, es la situación más crítica porque no se absorbe bien la goma y entonces este penetra demasiado profundamente en el nailer y también aquí. Y al tocar esta parte interna del papel lo debilita. Cuando llega a esta área de adhesión interna, el papel se debilita mucho. Esto significa que es mucho más fácil deslaminarse. Muy bien. Vamos a hablar sobre el agrietamiento en los dobleces. Es importante, y también el agrietamiento durante el corte y el suajado, la formación de polvo, etcétera. Son las fotografías que vemos al lado derecho. Bueno, pues en primer lugar debemos recordar que la calidad de las fibras recicladas ha cambiado. Vamos a hablar sobre los papeles reciclados y las fibras recicladas. Aquí en la lámina estamos viendo una comparación del lado izquierdo al lado derecho, 1990 hasta el 2022. Yo diría que en el pasado teníamos papel reciclado excelente. Era 50-50, 50 partes de fibra virgen, 50 partes de reciclado. Y al seguir utilizando o consumiendo las fibras recicladas, pues obviamente estamos trabajando con altos niveles de papel reciclado y la calidad de las fibras ha bajado mucho. Hoy en día depende del continente, depende de dónde lo compres, en qué país, y diríamos que es 20% de fibras vírgenes más 70% más de material reciclado. Y en el lado reciclado tenemos cada vez más almidón debido a las nuevas fábricas de papel en donde se aplica en gran medida el almidón
sobre las caras para hacer más rígido el papel. Así es que ya no es 50-50 vírgenes y recicladas, sino hay muchas más fibras recicladas. Y dentro de las recicladas estamos considerando que cada vez está creciendo más la cantidad de almidón. Bueno, por lo que respecta al medio ambiente, el papel reciclado es maravilloso porque protege el medio ambiente. No tenemos que crear ningún tipo de comercialización aquí, sino sabemos muy bien que ayuda mucho a la sostenibilidad. Y sí, el papel reciclado es fantástico, pero la calidad de las fibras recicladas está bajando. Y bueno, tenemos que admitirlo. Y como vemos de aquí del lado derecho, esta gráfica les está mostrando el contenido de cenizas en las fibras recicladas, los cambios que ha habido desde el 2005 al 2020. En este caso estamos midiendo más de un billón de fibras recicladas en todo el mundo, y el contenido de cenizas crece cada vez más. Al mismo tiempo que se eleva este contenido de cenizas, va bajando la calidad. Hay más ciclos de reciclado, las fibras se hacen cada vez más débiles y aumenta el contenido de cenizas. Y también tenemos este efecto del almidón, cada vez más almidón en el papel reciclado. En la parte superior les decía que se muestra el contenido de cenizas en el papel reciclado, y aquí abajo vamos a ver después estas gráficas otra vez, pero les estoy mostrando el contenido de cenizas en el grado de papel, en el gramaje, en promedio. Aquí vírgenes más o menos un 5% de contenido de cenizas, hasta el nivel más alto de contenido de cenizas que llega hasta un 40% en test liner de cara blanca. El agrietamiento sobre los dobleces. Bueno, pues para ser más preciso, ocurre casi en dirección de la máquina, en mayor medida, en dirección de la máquina y también en dirección transversal de los dobleces, debido a la elongación del papel, o que a este nivel es más bajo a nivel transversal. Y aquí consideramos los diferentes tipos de papel craft liner hasta los distintos aflautados. Vean la elongación a la ruptura. En la dirección de la máquina es 3 veces más lenta que en dirección transversal. Esto es lo que se llama la anisotropía del papel, que proviene de la formación del mismo, y es en donde tenemos más fibras colocadas en dirección de la máquina, a diferencia de en dirección transversal, y es por ello que la elongación a la ruptura es mucho menor en dirección a la máquina que en dirección transversal. Y los problemas con el doblez ocurren más en dirección transversal, y de agrietamiento ocurren más en dirección de la máquina. Bien, vamos a analizar esto. Existen varios elementos, varios aspectos que son de gran importancia en el agrietamiento. Uno de ellos es con qué profundidad, qué tan profundo es el doblez. Demasiado profundo se va a agrietar la parte superior, y si no es lo suficientemente profundo, se va a agrietar el fondo, la base. ¿Qué tan profundo es? ¿Qué tan fuerte? También va a tener un efecto en el agrietamiento, o el que no se agriete el cartón. Así es que en el caso del agrietamiento en dirección de la máquina, yo ya les estaba explicando que en dirección transversal por la anisotropía no es tan grande por el estiramiento a la ruptura o elongación a la ruptura. En la mayoría de los casos,
el agrietamiento empieza a presentarse en el papel y en el cartón corrugado, en especial cuando estos son demasiado secos, es decir, cuando la humedad va por debajo de 7 o por abajo de 5, podemos esperar que se presente agrietamiento, y especialmente cuando el cartón corrugado está compuesto de papel reciclado de peso ligero, que son los papeles más débiles. Bien, y como pueden observar, les he puesto algunas fotografías mostrando los elementos de doblado con los que se hace en los dobleces. Es una recomendación adecuada el utilizar un radio de 1.5 milímetros para los de perfil ligero y los más planos para flautas B y BC. Y yo diría que es para todos los papeles reciclados, los elementos para hacer el doblez deben tener una forma más plana, que no sea tan pronunciada, es decir, que tenga un radio más amplio, que sean más planos para que el doblez sea hecho de manera más delicada, simplemente para evitar problemas de agrietamiento en el doblez. Bueno, y como se ven los dobleces en el cartón a 90 grados o alrededor de 80. Ahí es donde se deben correr las pruebas al cartón corrugado, manejando los diferentes ángulos. Y el cartón corrugado va a empezar a agrietarse, ya sea antes o después, porque cuando siempre trabajamos solo con los 90 grados, esa elongación, ese estiramiento del papel es más lento que cuando doblamos a 180 grados. Eso es claro, ¿no? Para hacer el doblez a los 180 grados, la elongación del papel va a ser mayor. Así es que el liner interior se comprime y el exterior se estira. Hay elongación. Y cuando esta línea crítica se pasa, línea crítica, me refiero a cuando el estiramiento o la elongación del papel para los diferentes gramajes ya pasó su límite. Allí se va a empezar a agrietar el papel. Ya no va a poder estirarse más, no va a poder haber más elongación. Por supuesto, cada papel depende de su propio material y de su gramaje. Y se tiene una deformación y un esfuerzo máximo al cual pueden ser tolerantes. Y aquí estoy mostrando algunos de los cálculos que se pueden hacer. Una vez que se pasa esta línea crítica de esfuerzo o deformación máxima, el papel sencillamente empieza a agrietarse. Por ende, es importante conocer la elongación a la ruptura, de estiramiento a la ruptura de los diferentes papeles para poder decir, ok, para esa composición de papel, para ese cartón corrugado, necesitamos este tipo de elementos para hacer los dobleces. O ¿qué va a suceder si lo doblo a 180 grados? Si es 180 grados, necesito papel diferente. Cuando el papel solamente a diferencia de cuando el papel solamente necesita doblarse a 90 grados. Sí, son detalles, pero son detalles sumamente importantes, de acuerdo con mi opinión. Y muy bien. Bueno, pues, ¿cuáles son los papeles que tienen mayor tendencia al agrietamiento? Con toda certeza, y como se los estoy mostrando aquí, bueno, probablemente después regrese a esta gráfica que ya les había mostrado, contenido de cenizas conforme al gramaje del papel. Los papeles pueden tender a agrietarse en el doblez. Por ejemplo, los test liners con recubrimiento blanco tienen dentro muchos aditivos que aumentan, muchos materiales o agentes de relleno que aumentan la apariencia óptica. Y, por ejemplo, los agentes de relleno
tienen un alto contenido de cenizas que puede llegar hasta un 40%. Por lo tanto, el papel se vuelve muy rígido. Sí tiene una preciosa cara, una preciosa apariencia, es muy bueno para la impresión, pero a la hora de cortarlo empieza a agrietarse y la formación de polvo es mucho más elevada con este liner con recubrimiento o con cara blanca. Vemos que la formación de polvo es mucho más alta que con un liner que es parte virgen, parte reciclado, completamente virgen. Entonces, los más críticos son los papeles con recubrimiento y este es un ejemplo que les estoy mostrando en donde ven diferentes cantidades de aglutinante, de contenido de aglutinante, y cuando este es demasiado alto en los dobleces es muy fácil que se produzca el agrietamiento. Esos son los problemas con los papeles recubiertos. Y aquí estamos viendo el contenido de humedad en el cartón y el agrietamiento en los dobleces. En gran medida depende del contenido de humedad. Por supuesto, el punto óptimo para las cajas de cartón corrugado es entre un 50% de humedad. Y también estará 7.5 de humedad. En los procesos del corrugador, algunas veces el cartón corrugado se pone más seco. La humedad entonces baja, se acerca a un 5% y este es el problema aquí de la elasticidad del papel. Va a bajar y va a sufrir el estiramiento a la ruptura. Cuando llega a un 5% de humedad que bajó de 7.8%, de 7.5 u 8 a 5%, se va perdiendo un 20% del estiramiento a la ruptura. Esto es muy importante para considerarlo en el agrietamiento en los dobleces y sobre todo si lo vamos a doblar o a 180 grados o a 90 grados. Una vez más, son detalles sencillos, pero el cartón corrugado más seco va a empezar a agrietarse de manera más temprana o más rápidamente en comparación con un cartón que tiene el contenido de humedad adecuado. En caso de agrietamiento en los dobleces, la elongación es esta línea azul. Cuando la humedad está subiendo, la elongación también aumenta. Por supuesto, la compresión va bajando. Por lo tanto, vemos aquí que el aplastamiento de cajas baja o la resistencia al aplastamiento y la resistencia al estivado también. Y si aumenta la humedad, todos estos parámetros mejoran. Mi mejor recomendación, y esto no solamente para la producción de cartón corrugado, sino también para papel, es mantener la humedad óptima, 50%, una relativa 7.5, 8% de contenido de humedad en el cartón corrugado en las cajas. Un caso de estudio muy sencillo que hicimos hace ya mucho tiempo, pero vimos en este caso aflautado BC, papeles bastante pesados. Recibimos estas piezas de cartón, los pusimos en condiciones húmedas a un 85% de humedad relativa y unas segundas piezas con el estándar 50% de humedad relativa y algunas piezas las pusimos en condiciones bajas con muy poca humedad, el 20%. E hicimos los dobleces a 90 grados, como pueden observar. Cuando hubo alto contenido de humedad, no hubo agrietamiento estándar, humedad estándar no hubo agrietamiento, pero cuando se trabajó con las condiciones secas con baja humedad, entonces con un ángulo de 90 grados de doblez empezó a haber agrietamiento en el cartón corrugado. Algunas cuantas palabras sobre el papel en sí, agrietamiento en los dobleces y las características del papel. Solo para mencionarlo una vez más, aunque ya lo he dicho, desde la perspectiva de fabricación del papel, tenemos estos papeles que tienen alta o mayor o menor tendencia al agrietamiento, por así decirlo. Estas características pueden ser expresadas a través de una relación de
rigidez tensil o dirección a la máquina y dirección transversal. En realidad de SST o de rigidez tensil necesitamos considerar esta proporción o relación alta o baja. Como ya vimos anteriormente, aquí en la parte inferior de la pantalla estamos mostrando una relación baja. Esta relación baja tiene menos tendencia al agrietamiento porque el papel está más balanceado. Es decir, y regresamos a hablar sobre lo que ya les había dicho de la formación del papel. Tienen diferentes características en dirección a la máquina. El papel con una proporción menor es mucho mejor en cuanto al pandeo y también el agrietamiento. Los papeles salen de distintas máquinas de fabricación de papel, las más viejas, las de nueva generación, etcétera. Y en este caso, este papel, esta característica de papel es verdaderamente distinta. Y solo para continuar midiendo los diferentes tipos de papel que provienen de diferentes máquinas de fabricación. Aquí en la gráfica obtenemos diferentes proporciones, unas más altas, unas más bajas. Y algunas veces cuando el papel en sí tiene una tendencia más alta al agrietamiento, bueno, pues con algunos papeles este es el problema. Y con otros, aunque no tengan esa tendencia, puede llegar a ocurrir. Todos los papeles son diferentes. En este caso, por la formación de papel y por el número de fibras que van en dirección hacia la máquina y por el número de fibras que van en dirección transversal. Hace algunos años se hizo este estudio también para tener algunos hechos que respaldaran las circunstancias en donde esos papeles tienen mayor o menor tendencia al agrietamiento. Esta es una máquina muy sencilla, antigua. Estamos siguiendo el método de resistencia al doblez. Así podemos revisar la tendencia al agrietamiento o doblez doble. Voy a mostrarles un video muy corto. Es una máquina muy sencilla, como pueden apreciar. Aquí ponemos los papeles, uno en dirección a la máquina. Perdón, lo voy a detener porque hace demasiado ruido. Son dos papeles que ponemos en la máquina, en los rieles. Uno en dirección de la máquina, otro en dirección transversal. Y hay una piececita que está haciendo los dobleces en ambos papeles y llega hasta un cierto nivel donde el papel empieza a romperse y así es lo llamamos el número de dobleces dobles. ¿Cuántas veces se hizo el doblez hasta que el papel se rompió? Bueno, pues conforme a ese estudio, muy brevemente vean, arriba está dirección de la máquina, abajo está dirección transversal. Corrí las pruebas para papel con sustancias más pesadas y con sustancias menos pesadas. Y lo más interesante es que los de baja de sustancia, 100 gramos Kraftliner, Krafttop, sustituto a 100 gramos y Testliner de 100 gramos, que son los más clínicos, los Testliners de 100 gramos, ya que es un papel ligero y está completamente reciclado. Vamos a considerarlo en condiciones secas. Este Testliner 3, 100 gramos, llegó a 3 toques de los elementos que hacían el doblez en los papeles. Y ese doblez no estaba a 90 grados, más o menos estaba a 25, 35 grados. Solo lo tocaba como para empezar a formar los pliegues, los dobleces. Uno de esos dobleces estaba por afuera del cartón corrugado y a los 90 grados empezaba a agrietarse con el papel seco. Por este otro lado tenemos condiciones secas, 20% de humedad. El papel se mantuvo un día en condiciones secas y después los introdujimos en la máquina para correr las pruebas, para encontrar los números del doblez doble o el plegado doble. Y
Una vez más, estas correlaciones entre el liner y el aflautado y el agrietamiento en los dobleces. Hay algunos productores de cartón corrugado que están haciendo diferentes composiciones del cartón corrugado, es decir, están utilizando un aflautado mucho más rígido en comparación con el liner. Significa que hay un gramaje mayor en el aflautado que en el liner. Este peso ligero que bien está sobre los liners, no sobre el aflautado. Y cuando se dobla, cuando el liner es mucho más ligero, es más débil que el aflautado que está dentro y que es muy rígido. Si el aflautado se vuelve demasiado rígido, entonces el liner va a empezar a agrietarse antes de que se pandee, antes de que se doble el aflautado. Es muy rígido, entonces se va a empezar a agrietar el liner. Este es un ejemplo de que siempre es muy importante conservar el balance al seleccionar el papel para un cartón corrugado. Ninguno de los extremos es bueno. Otro caso de estudio muy sencillo en el agrietamiento sobre los dobleces. Este es un ejemplo de cuando ocurre el agrietamiento en un liner de 90 gramos. Esta es la flauta E, compuesto de uno de 90 grados y un liner exterior de 1,35. Y el liner de 90 gramos por metro cuadrado. Y sencillamente, como no había ningún balance con ese liner de 90 gramos, se calentó un poquito más este cartón y empezó a agrietarse. Vean este ejemplo, que es bastante notorio, y es por ello que debemos balancear la composición. En el caso de trabajar con papeles ligeros, es importante tomar estas consideraciones. Y aquí el agrietamiento demasiado profundo sobre el liner demasiado ligero. Este tipo de agrietamiento es muy común. El estiramiento a la ruptura se va perdiendo. Y una vez más, ejemplos con papeles de distintas características, virgen y la proporción de fibras recicladas y las diferentes elongaciones del papel. Si conocemos la elongación o el estiramiento o la ruptura de los papeles que estamos utilizando y si conocemos el tipo de aflautado que vamos a producir, es importante conocer la distancia desde la parte superior de las flautas y hay que calcular la distancia correcta en la cual se va a tener que hacer el doblez en el papel a 90 o a 180 o al ángulo que se vaya a manejar y así se puede predecir si el papel es suficientemente fuerte o si se puede estirar lo suficientemente, si es suficientemente elástico para poder hacer esa composición del cartón corrugado de la manera adecuada. Me voy a tener que ir un poquito más rápido. El agrietamiento sobre los dobleces. Vamos a ver un resumen. Esto ocurre básicamente en dirección de la máquina. No se los voy a leer porque ustedes van a recibir esta presentación y van a tener tiempo suficiente de leerlo. Bueno, pues yo creo que este resumen tiene los puntos esenciales que hay que considerar sobre el agrietamiento en los dobleces. Vamos a pasar a la última parte de la presentación, las solapas, los adhesivos en las solapas. La mayoría de las veces creo que es mejor mostrar imágenes que escribir tanta información en las láminas. Entonces, cuando se aplica el adhesivo, el engomado es el correcto. No tenemos problemas de ruptura de las flautas. El cartón no se separa en áreas tan grandes. Aquí estamos viendo unas solapas o más bien la adhesión de las solapas incorrecta. Y vemos después problemas relacionados con la deslaminación. Un video muy corto que va mostrando cómo no se hace el engomado correcto.
El problema que se presenta en el liner exterior y daña el cartón corrugado. El liner, una de las capas, se va desprendiendo, se deslamina, y esto es bastante notorio en las solapas. Y aquí tenemos diferentes fotografías de fabricantes de cajas. Como ven, todos estos son equipos distintos. Las solapas de las cajas también son distintas. La aplicación del adhesivo puede realizarse también a través de boquillas distintas, de herramientas distintas. Por supuesto, saben muy bien cómo funciona el engomado. No voy a adentrarme en detalles, pero podemos empezar a analizar el problema de deslaminación. Este problema que está relacionado con la adhesión en las solapas. Les decía que si el adhesivo penetra demasiado profundamente en un papel, va a estar creando una área débil en el área de adhesión. Cuando este adhesivo entra demasiado profundo y toca el área de adhesión interna, algunas veces no se ve a nivel de la corrugadora, pero ya cuando se produce la caja, ahí es en donde empieza a notarse y se aplica el adhesivo en las solapas por el lado del liner, es decir, empieza a penetrar por el lado opuesto. Y eso hace que se produzca una deslaminación en las solapas de la caja, o estas serán demasiado débiles y crea graves problemas. Y también puede ser que el adhesivo no sea el correcto por la concentración o por la viscosidad, pero la mayoría de los casos es una sola fórmula para el polivinil o para el adhesivo PD, y algunas veces también se puede deber a la aplicación incorrecta del adhesivo, muy poquito o excesivo adhesivo. Los fabricantes deciden cuánta cantidad de adhesivo y cuántas líneas de adhesivo se aplican. Esto es uno de los puntos críticos que debo mencionar muy brevemente. También puede ser que haya un corte incorrecto o que la solapa no esté bien diseñada. También se puede deber a que la deslaminación de las solapas se presenta en las superficies impresas o recubiertas después del barniz o después de la aplicación del recubrimiento. El adhesivo no penetra demasiado profundamente por el recubrimiento, y bueno, pues yo creo que estos casos son fácilmente reconocibles, y la mayoría de los casos cuando hay problemas en las solapas de las cajas es cuando se acaba de fabricar la caja y que no se aplica la presión correcta. Algunas veces cuando hay problemas puede ser que no sea la cantidad adecuada de adhesivo, pero también puede ser que haya demasiada presión o las cajas son presionadas demasiado y entonces el adhesivo toca de la orilla del cartón corrugado de las solapas y ese papel va a ser muy fácil que se deslamine. Las buenas prácticas para hacer que las solapas sean más fuertes es utilizar estos refuerzos de con cintas especiales, sencillamente para que se hagan un poquito más fuertes o más largas las solapas. Esto va a ayudar a que se refuercen. El problema que ven del lado derecho es cuando el adhesivo se aplica en la fabricación de cajas, en una máquina fabricadora de cajas, y después la caja se presiona y el adhesivo se escurre a la orilla del cartón corrugado, a la orilla de las solapas. Así se va a deslaminar muy fácilmente. La mayoría de los casos, este es el problema. Ahora, una solapa bien encomada
el adhesivo se va a ver aquí en medio cuando se aplica correctamente. No está tocando las orillas, si observan. Y en este caso va a ser mucho más fuerte. Para probar qué tan fuertes son, puedes hacer la prueba organoléptica. Puedes tratar de deslaminarla. Puedes hacerlo se puede deslaminar más rápido o puede ser difícil que se deslamine, pero cuando el adhesivo toca la orilla, es muy fácil deslaminarlo. Cuando el adhesivo no toca la orilla, va a ser bastante fuerte, incluso con papeles reciclados. Entonces, este sí es un engomado correcto. Así es como debe verse una buena aplicación. Y bien, cuando se hace correctamente, cuando la cantidad de adhesivo es la correcta y cuando el adhesivo no toca la orilla, vamos a tener una unión bastante fuerte, bastante resistente entre las solapas. Bueno, pues en resumen, en el caso de el adhesivo o del engomado de las solapas, vamos a tener un papel defectuoso o la adhesión interna entre las capas es demasiado baja o hay un problema de producción del cartón en el corrugador, casi siempre por sobrecalentamiento o porque la aplicación del adhesivo es inadecuado al ser aplicado sobre el doblez, cuando las superficies son impresas o están barnizadas. Demasiado adhesivo y demasiada presión va a hacer que el adhesivo toque las orillas y ese cartón se va a deslaminar con muchísima facilidad. Y ya vamos a ver una de las últimas láminas, el agrietamiento del papel sobre las solapas y su adhesión. Fibras recicladas, híbridos, fibras vírgenes, los papeles y los distintos gramajes. Ya vimos, ocurre exactamente lo mismo si es en dirección de la máquina y el gramaje. Si es menor el gramaje y más fibras recicladas, vamos a tener más problemas de agrietamiento y también vamos a tener más problemas en las solapas y en su adhesión. Y ahora finalmente quisiera mencionar brevemente algo que ya dijo Norma sobre nuestra plataforma técnica que tenemos a su disposición en Mondi. Algunos de ustedes, yo sé que ya han estado entrando a esta plataforma y corrugatedpaperexpert@mondigroup.com. Solo quería explicarles que hay nuevas herramientas que hace algunos meses se han integrado a esta plataforma. Por ejemplo, un simulador de desempeño, que es es una forma de calcular BCT y SCT, o ST, perdón, o el calculador de cartón reciclado. Si quieren hacer una evaluación tipo benchmark, pueden integrar sus datos a este sistema de cálculo y les va a dar la efectividad del equipo para ver que también está funcionando su corrugador y cómo se compara con el promedio de desempeño en el mercado. Y también tenemos unas herramientas especialmente diseñadas. La metodología no es importante, pero se basa en una metodología de 10 pasos que proviene de la manufactura esbelta, de la metodología de la manufactura esbelta. Pero realmente no es importante la metodología. Nosotros la adoptamos para resolver problemas que teníamos en el cartón corrugado, que están relacionados con el cartón corrugado. Y hasta el momento tenemos 7 temas de producción en común: agrietamiento, alabeo o pandeo, falta de calidad en la superficie de deslaminación, mala calidad de impresión, cartón corrugado debilitado en las cajas y mala adhesión. Entonces, si tienen alguno de estos problemas, pueden recurrir a esta herramienta. Los va a llevar paso a paso. Van a tener que responder algunas preguntas y
esta herramienta los va a redirigir a algunos artículos técnicos para que ustedes puedan aumentar su conocimiento sobre el problema que están teniendo y probablemente con esa información puedan resolver el problema. Y también, como les decía, la calculadora de BST y ST, su última versión. Y también quisiera mencionar que la plataforma está ya disponible en 6 idiomas, incluyendo el español. Por favor, si hay algo que necesiten, recurran a la plataforma y tienen que hacer un registro para protección de datos personales. Después de efectuar ese registro, les daremos acceso a la plataforma. Y si son corrugadores, sería de suma importancia que tengan la plataforma. También para ver cuál es la eficiencia del equipo, les va a pedir información, cuál es el consumo de adhesivo, la temperatura, la humedad, etcétera, todos los parámetros que manejan en sus máquinas. Y aquí abajo van a ver su eficiencia operativa en comparación con otros productores. La plataforma es excelente porque incluye también los webinarios, las herramientas técnicas y nuevas herramientas, como les decía, esa calculadora de ST-BST, la metodología de los 10 pasos y información muy valiosa. Y creo que me pasé un poquito de mi tiempo. Discúlpenme, por favor. La presentación ha sido concluida. Muchas gracias. Y ahora, si tienen ustedes alguna pregunta, con mucho gusto trataré de respondérselas. Muchísimas gracias, Marek. Agradecemos muchísimo esta presentación. Agradecemos también a Artemisa, quien fue nuestra traductora en esta ocasión. Y bueno, Norma, Lola, si me pueden apoyar con la sesión de preguntas y respuestas, que veo que tenemos muchas. Adelante. Gracias. Artemisa, muchas gracias. Si puedes traducir la pregunta a Marek, de favor, y yo las voy a hacer en español para que escuchen todos nuestros participantes. Juan Manuel Montiel. Okay, so I will keep this English channel, yeah? Like we are just now. Okay, okay. ¿Qué complicaciones genera una combinación de papeles? Por ejemplo, KB42, virgen, 105 gramos, exterior, con medium 180 gramos, con reciclado y un 425 gramos reciclado interior. ¿Qué debemos de controlar? Pregunta Juan Montiel. Good question, very good question. I didn't. Excelente pregunta. No escribí todo el gramaje, pero está bien, no importa. Es sencillamente una combinación de virgen y reciclado. Bien. Entonces, los papeles con diferentes características. Y regresando a lo que vimos en la presentación, esta que acabo de dar y la que di hace un año, el tener distintos papeles dentro de la composición, no hay nada de malo con ello, por supuesto, significa que puede haber una mezcla de papeles vírgenes y reciclados, pero sí necesitamos saber cuáles son las características distintas de esos papeles, sobre todo en cuanto a transferencia de calor, absorción del adhesivo, etcétera. Necesitamos conocer esos parámetros y considerar esos papeles distintos, por ejemplo, en el calor, qué tan rápido se calientan, con qué rapidez absorben el adhesivo, y hay que considerar el gramaje, la sustancia, como se ha mencionado. Hay que recordar que los papeles más ligeros van a actuar más rápido que los de sustancias más pesadas. Gracias, Marek. Alexis Arce nos hace otra pregunta. Nos pregunta cómo corregir la mala formación de onda E, entre paréntesis altos y bajos, en rodillo corrugador, presión negativa. Este defecto es más notorio en la parte central de la máquina. E-float, and that is a problem which sí, en el rodillo, ese problema puede estar relacionado con defectos en el área de en medio del cartón corrugado, ¿verdad? ¿Sí? Eso es. Yes.
Yeah, good. I would say I am Bien, not, yo diría que no voy a poderles responder porque miren, la flauta E es la más crítica. Siempre, en todos los corrugadores, la flauta más crítica es la más baja, el perfil más bajo, que es casi siempre la E. Si la pregunta está relacionada de por qué la calidad va a bajar o van a aparecer defectos en medio, como se ha indicado, puede haber una presión poco uniforme en el corrugador, en la corrida. Es muy fácil deducirlo durante un servicio de mantenimiento. Hay que revisar la alineación. Hay un NIP y debe haber una distribución uniforme de las orillas a la parte de en medio. Poner un papel carbón entre los dos rodillos, los más cercanos, los rodillos corrugadores, y marcar ese papel copia. Y vamos a revisar lo grueso que está esa línea de manera transversal en la máquina. Esto se va a ver, así se va a ver la distribución del NIP y la distribución de la presión entre esos rodillos corrugadores. Y así vamos a poder distinguir qué es lo que está creando esos defectos en el área de en medio. Y la pregunta más bien se relaciona con, deja marcas, ¿no? Ahí en esa parte del centro. Así es. Más bien se relaciona con eso. Okay. Sí. Marek, otra pregunta es de Raimundo Rodríguez, y esta pregunta viene de hace rato, ya incluso antes de que empezáramos la ponencia. Y él pregunta, ¿cómo manejar la diferencia de humedad, franjas húmedas, en los papeles, sobre todo cuando supera el 2%? Este defecto genera mermas, y cuando coincide el corte en una franja húmeda, tenemos el defecto de orilla despegado. Yeah, I understood this question. Entendí bien esa pregunta completamente, porque si tenemos un perfil de humedad del papel desbalanceado, la respuesta es sencilla. En un corrugador es todavía imposible hacer las correcciones. Si las variaciones de humedad son tan altas, si hay estos picos menos 2, entendí que es más menos 2%, ¿verdad? De variación. Variación 2, sí. No se puede hacer mucho al respecto, dependiendo del acanalado del aflautado. Si es un material aflautado, el tener una variación tan alta en el área, pues podríamos aplicar un sistema de humectación a través de vaporización, que es estándar para el semiacanalado. Y es bueno aplicar vapor. Sí es por el lado de aflautado, pero si es un liner, no vamos a poder hacer mucho al respecto. Es preciso considerar, tenemos un papel que está siendo regulado por la normatividad, por ejemplo, de TAPI. Tenemos una variación máxima, un límite de variación máxima de humedad no debe ser más menos 1.5% esa variación. Y bueno, considerando las máquinas de papel que están en condiciones operativas relativamente buenas, bueno, si hay variaciones de humedad, estas no deben superar más o menos 0.5%. Y la mayoría de los perfiles de humedad siempre se mantienen dentro de ese rango. Ahora, si hay tantos picos de variabilidad en la humedad en el corrugador, es muy difícil corregirlo. Ahora, estas cajas de vapor, estos sistemas de vaporización pueden ayudar. Gracias, María. Vamos a continuar un poquito más con esta respuesta. Si este papel
o si estos picos de humedad son mayores que llegan hasta el pandeo en S. Si ese papel se utiliza para las flautas más críticas, que son las E, pues realmente vamos a tener un pandeo, un alabeo en forma de S muy notorio, muy fuerte. Entiendo, gracias. Marek, nuestro amigo Sergio Sánchez nos pregunta cuál es el desempeño esperado de un papel liner reciclado que tiene un porcentaje de humedad que oscila entre 4.5 y 5.5%. I don't know, No sé. ¿Hay alguien que esté produciendo un papel con tan bajo contenido de humedad? No debería ser así. La humedad, y una vez más regresando a los principios básicos, recuerden que el contenido de humedad de un papel debe ser 7.5 a 8. De 7.5 a 8 para tener una buena recomendación. Ahora, hay papeles con contenido de humedad que es de 7.8. La objetiva, como mínimo, van a ser 6, 9 como máximo. Ese sería el rango, serían los límites. Mínimo 6, máximo 9. El objetivo, 7.8. En Europa nadie está produciendo un papel para un cartón corrugado con 4.5 a 5.5. Es demasiado seco ese papel. Seguro. Tenemos otra pregunta de nuestro amigo Juan Manuel Montiel que pregunta ¿cómo detectar cuando la lámina tiene exceso de ceniza que logre agrietar la caja? ¿Cómo detectar eso? No, you cannot. I mean, it's easy to detect. Yeah? Es fácil de detectar si quieres hacerlo, pero yo les daba esos parámetros de manera general. Si compran un papel reciclable de nosotros, por ejemplo, ese liner, en nuestro caso el contenido de cenizas es del 16%, pero para detectarlo es fácil, sencillamente quema el papel a alta temperatura y en unos cuantos minutos, como saben, todo lo que no se queme va a quedar en forma de cenizas y así puedes comparar. Es decir, tomas un pedazo de papel, lo pesas antes de quemarlo y después de quemarlo vas a obtener las cenizas que provienen de los elementos no orgánicos del papel, porque todos los elementos orgánicos se habrán quemado, se habrán consumido con el fuego y la ceniza únicamente representa el material inorgánico en el papel o en el cartón corrugado que no se quemó. Así es que si quemas un cartón corrugado que está compuesto de papeles completamente vírgenes, vas a tener un 5% de contenido de cenizas. Pero si quemas un papel, por ejemplo, un test liner en una de las caras, el contenido de cenizas va a subir de manera drástica. Y bueno, es fácil de revisarlo, pero realmente no representa ningún problema. Estos papeles actualmente se están haciendo más débiles porque hay cada vez más pases de reciclado con ellas. Y yo más bien me concentraría en cómo manejar estos papeles con alto contenido de cenizas, considerando que hay ya muchos grados de reciclado y que trabajamos cada vez con papeles más ligeros. Pero en cuanto a la pregunta de cómo checar el contenido de cenizas, es fácil. Súper. Finalmente, Ignacio nos pregunta con qué desviación de perfil en la de humedad o calibre se puede decir que el papel va a presentar problemas, sea de pegado o cambiar o combado. In case of moisture profiles, I was already. En el caso de los perfiles de humedad,
no mencioné cómo deben ser exactamente, pero les decía, y una de mis respuestas previas fue que el perfil de humedad, en la mayoría de los casos, cuando el papel proviene, digamos, de la mejor máquina del papel, bueno, vamos a decir de una máquina estándar de fabricación de papel, es un perfil de humedad en donde las variaciones en el área no debe ser más menos 0.5, es decir, dentro de 1% de humedad, que la variación de humedad esté dentro de 1%. Y bueno, considerando este tema de más menos 0.5%, si es flauta B o es flauta C, no hay ningún problema. Pero si llegamos a flauta F o flauta E, entonces sí debemos tener una mucho menor variación de humedad, de más menos 0.3, porque los perfiles de flautas más bajas van a requerir mejores perfiles de humedad en términos generales.